Existe un silencio que no es ausencia de sonido, sino la propia sustancia del terror encapsulada. Es el silencio que se respira en las bóvedas más profundas del Archivo Apostólico Vaticano, el corazón sellado donde la historia y la teología se fusionan con aquello que el dogma prefiere ignorar. Mi nombre, o al menos el que utilizaba en aquellos pasillos helados, no importa. Lo que sí importa es la verdad que mi vista profanó, una verdad tan corrosiva que desintegró mi comprensión de la moral y la cosmogonía universal. Mi labor era la catalogación de documentos sin fecha, aquellos artefactos que la Inquisición o alguna rama mucho más antigua del Santo Oficio consideró demasiado peligrosos para la destrucción, optando en cambio por el olvido perpetuo bajo toneladas de plomo y sacramentales en desuso. Había visto códices escritos en piel humana, mapas estelares que desafiaban la física conocida y correspondencia que hacía temblar los pilares de la fe. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el expediente que, sin número de registro ni referencia cronológica, comenzó a aparecer en mi mesa de trabajo. Lo sellaba una cera negra desconocida, y su papiro emitía un frío que desafiaba la temperatura ambiente de la sala blindada. Al principio, lo devolví a su nicho asignado pensando en un error logístico grave. A la mañana siguiente, estaba de vuelta, abriendo ligeramente por las esquinas como si estuviera respirando. La tercera vez, sentí el imperativo, la urgencia de su contenido perforando mi voluntad. Lo abrí. Lo que leí reformuló el origen de la maldad, no como una caída gloriosa o una rebelión ardiente, sino como un pacto gélido, un acuerdo táctico entre fuerzas que nunca debieron compartir dominio. Este no es un relato sobre ángeles caídos, sino sobre arquitectos demoníacos que se sentaron a negociar en una mesa inmaculada, y yo me convertí en el único testigo viviente de ese tratado milenario. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿El documento me eligió para que su verdad fuese conocida, o simplemente me seleccionó como el siguiente lector para renovar sus términos? La voz del archivo resuena aún en mis tímpanos, pidiéndome que relea la cláusula final. Dime, ¿cuál es el secreto más oscuro que has desenterrado? ¿Y crees que las verdades más aterradoras están destinadas a reaparecer, sin importar cuánto intentemos enterrarlas? El primer contacto fue físico, pero la amenaza era puramente conceptual. El expediente no tenía un nombre visible, solo un ideograma grabado a fuego en la tapa de cuero de un animal que no pude identificar, un símbolo que parecía devorar la luz. Intenté escanearlo, ingresarlo al sistema de registro digital, pero el escáner se apagó violentamente, soltando un chispazo que me dejó la mano entumecida. La tinta utilizada era un compuesto oscuro, denso, que parecía moverse ligeramente si se lo miraba de reojo. Era la caligrafía de un escriba desesperado, pero los márgenes eran perfectos, la estructura impecable. Mi tarea inicial fue simplemente identificar su antigüedad. Utilicé las técnicas más avanzadas, pruebas de carbono 14, análisis de pigmentos. Los resultados fueron aberrantes. El papiro mostraba signos de antigüedad extrema, de varios miles de años, pero la tinta y la cera del sello tenían una firma química contemporánea, incluso reciente. Era imposible. Era como si el documento se regenerara o estuviera siendo reescrito activamente. Decidí que la única forma de catalogarlo era leerlo, íntegramente. El texto comenzó con una invocación extraña, no a Dios ni a Lucifer, sino a un concepto abstracto de orden y necesidad. La lengua era un latín arcaico, contaminado con fragmentos de lo que sonaba a sumerio gutural y algo que solo pude clasificar como lenguaje de frontera. Las primeras páginas detallaban el contexto. El cosmos, en sus albores, no estaba dividido por el bien y el mal, sino por el caos y el orden. El mal, tal como lo conocemos, era una fuerza residual, un subproducto sin voluntad propia. El expediente afirmaba que hubo un momento de equilibrio precario, donde las fuerzas de la luz estaban agotadas por la lucha contra el caos primigenio. Y es aquí donde el terror se solidificó. La parte que llamamos oscuridad o maldad no emergió como un conquistador, sino como un negociador, una entidad
referida únicamente como el facilitador, propuso una solución para contener el caos, establecer límites definitivos, jurisdicciones espirituales fijas. El costo de esta paz fue la creación de una nueva fuerza, el mal funcional, diseñado para operar dentro de esas fronteras y mantener el balance mediante el dolor y la desesperación controlados. Mi mano temblaba al pasar la página. Sentí que el aire en el archivo se hacía más pesado, como si la presión atmosférica hubiera aumentado 10 veces. Me obligué a seguir leyendo, sabiendo que cada sílaba era un ladrillo arrancado del edificio de mi fe. Afuera, la campana de San Pedro sonó la medianoche, pero aquí, abajo solo había el susurro seco del papiro. De repente, una ráfaga de aire frío, imposible en una bóveda sellada, apagó la lámpara de halógeno. Estaba en total oscuridad, con el expediente brillando tenuemente, un espectro de luz amarillenta emanando de sus páginas abiertas. Sentí una presencia justo detrás de mi silla, demasiado cerca. No era humana, no tenía respiración, solo el frío abisal que penetra hasta el tuétano. Arrojé el documento y corrí hacia el interruptor principal, encendiéndolo con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Cuando regresé, el expediente no estaba en el suelo. Estaba perfectamente centrado en mi escritorio, cerrado y con el sello de cera negra de nuevo intacto, esperando. Me di cuenta de que este objeto no era un registro del pasado, era un instrumento activo. La mañana siguiente, el expediente seguía allí. Me lo llevé a casa, rompiendo todas las normas de seguridad del archivo. La excusa que me di a mí mismo era que debía analizarlo en un entorno controlado, lejos de la influencia psíquica de las reliquias vaticanas. La verdad era que ya no podía dejarlo. El archivo se había convertido en una obsesión tóxica. Lo deposité en mi mesa de la cocina y encendí todas las luces de mi pequeño apartamento. Al retomar la lectura, el lenguaje parecía haberse ajustado, volviéndose menos críptico, como si el facilitador quisiera asegurarse de que la información penetrara sin obstáculos. Las páginas que seguían al preámbulo describían la logística del acuerdo. No se trataba de una simple división de almas, cielo e infierno, sino de un contrato cósmico para delimitar las áreas de influencia. La luz se comprometía a no intervenir en ciertas zonas geográficas y temporales, y a cambio, el facilitador garantizaba que el caos destructivo primario se mantendría inerte. El documento listaba las cláusulas de contención y al leer la primera, sentí náuseas. Establecía que, para que el mal funcional fuera efectivo en su tarea de mantener el orden a través del sufrimiento, se requeriría una dosis constante de sacrificio voluntario, o al menos ignorancia conveniente. El texto explicaba que las peores atrocidades humanas no eran fallas morales aleatorias, sino la liberación controlada de tensión que mantenía el sistema funcionando. El holocausto, las guerras genocidas, las torturas rituales, todo estaba previsto, no como triunfo del mal, sino como mantenimiento de la paz mayor. Mis manos se sentían pegajosas. Sentí que estaba leyendo los planos de la realidad y eran horribles. Dejé el documento por un momento para beber agua. Cuando regresé, la tinta de una de las cláusulas había cambiado. Donde antes decía liberación de tensión, ahora decía requerimiento de tributo. La frase era exactamente la misma en caracteres latinos, pero la palabra clave había sido alterada. El papel no había sido rayado. La tinta misma se había transformado. Me froté los ojos, pensando en fatiga. Decidí que necesitaba fotografiarlo antes de que se autodestruyera o se reescribiera por completo. Coloqué mi cámara profesional sobre el trípode y ajusté el foco sobre la página 17. Cuando miré a través del visor, no vi el papiro, sino una imagen de mí mismo sentado en la silla. Pero mi rostro estaba distorsionado. Mis ojos eran cavidades negras y secas, y mi boca se estiraba en una sonrisa de aceptación muerta. Presioné el obturador instintivamente. El flash iluminó la habitación con una luz blanquecina brutal. Al revisar la imagen, la foto estaba perfectamente nítida y mostraba el texto del expediente sin rastro de mi rostro distorsionado. Fue un truco visual, una advertencia. Lo que era más perturbador, sin embargo,
era que la foto mostraba la página 18. El expediente se había hojeado solo en el instante del flash. La página 18 detallaba las condiciones del lector. Allí se estipulaba que aquel que descubriera y leyera el acuerdo hasta el final se convertiría en su garante temporal, responsable de su cumplimiento hasta que otro lo encontrara. Yo no era un archivero. Yo era el próximo punto en una cadena de custodios forzados. El horror no estaba en el texto, sino en mi nueva función dentro de él. Miré el expediente y por primera vez me pareció que no estaba hecho de papel, sino de piel tensa y seca. La condición de ser el garante temporal me golpeó con una certeza fría. Ya no era un simple observador, estaba implicado. Si el acuerdo se rompía bajo mi guardia, las consecuencias serían el retorno del caos primigenio, una aniquilación total que el facilitador había prometido evitar a toda costa. El expediente lo dejó claro. Mi supervivencia era accesoria. La integridad del texto era suprema. A partir de ese momento, la atmósfera en mi apartamento se densificó. Las sombras se volvieron más profundas, incluso durante el día. Reanudé la lectura, sintiendo la necesidad urgente de encontrar una cláusula de escape o una debilidad legal en el contrato. Las siguientes páginas se centraron en la figura del custodio de la esfera, el rol que los humanos asignaron inconscientemente a quienes ejercían el poder institucional, reyes, sacerdotes, líderes militares, para asegurarse de que los tributos de sufrimiento se pagaran a tiempo. Pero luego vino la parte más personal. La cláusula 47, en particular, se refería al mecanismo de resurrección del mal. El documento no podía ser destruido porque, al ser un acuerdo entre dimensiones, su esencia estaba distribuida. Si se quemaba o se rompía, el conocimiento simplemente migraría a la mente del último lector, convirtiendo a esa persona en el nuevo papiro viviente, destinado a transmitir la verdad hasta que encontrara a alguien dispuesto a aliviarlo de la carga. El verdadero terror era que una vez que el conocimiento se asentaba en la conciencia, atraía la atención de las fuerzas de mantenimiento, entidades menores pero eficientes, cuya única tarea era garantizar la circulación del expediente. Dejé de leer bruscamente. Entendí por qué el documento había reaparecido en mi escritorio. Alguien más había terminado su guardia y había sido liberado. Y ahora esas entidades me estaban rastreando. Cerré las cortinas, encendí más luces y me senté de espaldas a la pared para que nada pudiera acercarse por detrás. El expediente estaba abierto en la mesa y por primera vez noté que no solo la tinta cambiaba. El sonido ambiente de la habitación también se estaba manipulando. Escuché un rasguño suave, como uñas sobre mármol proveniente de la esquina más oscura de la habitación. Era rítmico, insistente. No quise mirar. Sabía que si enfocaba mi atención en la fuente del sonido, le daría la validación que buscaba para materializarse. Me concentré en la lectura, intentando ignorar la presión que crecía en mi pecho. El texto describía cómo el facilitador había dejado una marca de identificación en cada garante, un residuo psíquico que facilitaba el seguimiento por parte de las fuerzas de mantenimiento. Mientras leía esto, sentí una punzada helada detrás de mi ojo izquierdo, como si una aguja invisible me estuviera tocando el nervio óptico. El rasguño se detuvo. En su lugar, escuché un jadeo seco, justo encima de mí. Levanté la mirada lentamente, sin mover la cabeza hacia el techo. Nada, pero la temperatura corporal se me desplomó. Volví al expediente. La página 47 ahora tenía una nueva postdata escrita en rojo, con una caligrafía mucho más moderna, casi como si hubiera sido garabateada con prisa. Decía: ellos ya saben dónde estás. No puedes salir del archivo. Tienes que leer la cláusula 99. El mensaje era de mi predecesor. Él había intentado escapar y ahora estaba atrapado en la tinta, forzado a advertirme. La advertencia de mi predecesor, grabada en la página con esa tinta roja reciente, me llenó de una desesperación helada. El archivo no solo era un registro, era una prisión textual. Si el garante intentaba huir, su esencia era absorbida para reforzar el documento, haciendo que las advertencias se manifestaran como parte del texto mismo. Me di cuenta de que si terminaba de leerlo,
me convertiría en una voz espectral en el margen del siguiente lector. Mi única esperanza era encontrar la cláusula 99 y entender qué era lo que mi predecesor no había logrado. Pasé las páginas frenéticamente, sintiendo el peso del tiempo y la historia caer sobre mis hombros. Cuanto más leía, más clara se volvía la naturaleza del acuerdo. Era un sistema perfecto de autoconservación que se alimentaba del conocimiento prohibido. El expediente detallaba los mecanismos por los cuales el facilitador reclutaba a sus agentes en el plano terrenal. No eran demonios alados, sino hombres de ley, burócratas, académicos, aquellos obsesionados con la preservación de la estructura, no importando el costo moral. La Iglesia, según el expediente, lo sabía. No se oponía al mal funcional, lo administraba. El escándalo no era la existencia del mal, sino que la luz había aceptado un sistema de gestión compartida. Esto destruía el concepto de libre albedrío tal como lo entendía. Si el sufrimiento era una variable necesaria para el equilibrio, éramos marionetas. Mientras procesaba esta herejía intelectual, los eventos físicos se intensificaron. La luz de mi cocina comenzó a parpadear rítmicamente, un pulso constante. No era una falla eléctrica, era una señal, un código. El parpadeo se sincronizaba con la descripción de los agentes de mantenimiento. Estos agentes no eran criaturas sobrenaturales. Eran personas normales, mis vecinos, el cartero, quizás el guardia del archivo, cualquiera que fuera susceptible a la inducción psíquica del expediente. Decidí que no podía quedarme en el apartamento. Tomé el documento, lo envolví en una bolsa de plástico sellada para impedir la humedad y salí a la noche. Necesitaba regresar a la única fuente de información fiable, el Archivo Vaticano. Crucé Roma a pie. Las calles estaban extrañamente silenciosas. Sentí miradas desde ventanas, oscuras. Cada persona que pasaba a mi lado me parecía sospechosa, un potencial agente de mantenimiento que venía a obligarme a volver a mi escritorio. Al llegar al perímetro del Vaticano, la sensación de ser vigilado se hizo insoportable. Los guardias suizos en la entrada me parecieron estatuas grotescas, sus rostros tensos y uniformes inmaculados, pero sus ojos estaban fijos en algo detrás de mí. Fingí ignorarlos y me dirigí a la puerta de servicio, mostrando mi identificación de archivista. Uno de los guardias, un hombre que me conocía desde hace años, me detuvo con una mano firme en mi brazo. Su agarre era anormalmente fuerte. «Señor», dijo con una voz plana y monótona, que no era la suya, «el archivo está cerrado. El expediente 99 requiere su atención. Regrese a casa». Me zafé de su agarre. Sus ojos estaban vidriosos, completamente desprovistos de emoción. Era un agente de mantenimiento, activado. Corrí hacia el interior, sabiendo que mi única seguridad estaba en el lugar que había intentado evitar, la bóveda de catalogación. El horror no era lo que encontraría allí, sino lo que me impediría llegar. Escuché el resonar de botas detrás de mí, múltiples pares, acercándose rápido, sin prisa, pero implacablemente. La carrera a través de los pasillos subterráneos del Vaticano fue una pesadilla de mármol y ecos. Dejé atrás a los guardias, pero sabía que la influencia del expediente los haría persistentes. Llegué a la bóveda principal y utilicé mi clave de acceso, el pesado. Portón de acero se cerró detrás de mí con un clank final, sellándome con el horror que había intentado dejar atrás. Abrí la bolsa de plástico que contenía el expediente. Estaba frío al tacto, casi congelado. Lo coloqué sobre la mesa central y continué la búsqueda de la cláusula 99. La urgencia era vital. Las páginas 70 a 90 describían el sistema de contabilidad de almas, explicando que el miedo extremo era la moneda de cambio para mantener el acuerdo. Esto validaba la necesidad de los horrores que yo había presenciado en el mundo. El sistema no buscaba la destrucción total, sino la optimización del sufrimiento. Si el miedo era la energía que alimentaba la barrera contra el caos, entonces el expediente era la factura que se debía pagar. Al llegar a la página 98, la narrativa cambió dramáticamente. Dejó de ser un contrato legal y se transformó en una súplica, una confesión. La caligrafía se volvió grande y temblorosa,
escrita por un garante anterior que había sucumbido a la presión. El facilitador no es lo que parece, está hambriento. El acuerdo es una trampa. No nos salvó del caos, nos convirtió en el caos domesticado. ¡Corre! La tinta de esta sección era un marrón oxidado que olía a sangre vieja y cobre. La cláusula 99 no estaba allí. La página 99 estaba completamente en blanco, excepto por una única línea de texto en el centro, escrita en el mismo rojo urgente que había visto antes, pero ahora con una ortografía impecable, como si el pánico se hubiera reemplazado por la fría lógica de la absorción. Decía: el escape no es físico, es textual. Para ser liberado, debes reescribir la condición de garante. Busca el nombre original. Comencé a revisar las primeras páginas. El facilitador nunca fue nombrado, solo descrito. Pero al volver a la página 3, donde se definía la entidad, noté una serie de minúsculos puntos debajo de la línea, casi invisibles a simple vista. Eran puntos de alfiler perforados a través del papiro. Los seguí con la punta de mi bolígrafo, y se formó una palabra en griego antiguo que significaba el desmemoriado. No era el nombre de un demonio, sino una descripción. El facilitador era una entidad que había olvidado su propia naturaleza, o había sido forzada a olvidarla. Mientras examinaba el papiro, noté que las perforaciones de alfiler eran increíblemente profundas y estaban empezando a emitir una luz verdosa y débil. La sala se llenó de un olor a ozono, como justo antes de una tormenta eléctrica violenta. El expediente estaba activando algo. De repente, la luz verde se intensificó y las paredes de la bóveda, recubiertas de estanterías metálicas, comenzaron a vibrar. El expediente no estaba extrayendo poder del archivo, lo estaba convocando. Escuché un crujido metálico ensordecedor, y un estante a unos 20 metros de mí se inclinó lentamente, y de sus sombras emergió una figura alta, compuesta enteramente de papel enmohecido y polvo antiguo, moviéndose con la rígida lentitud de un esqueleto que lleva siglos sin articular una extremidad. Era una de las fuerzas de mantenimiento, formada con el material del propio archivo, y venía por mí. La criatura de papel, con sus ojos huecos formados por sombras y su cuerpo crujiente, se movía sin prisa hacia mí. Su propósito era claro: detenerme antes de que pudiera alterar el texto del acuerdo. El aire se volvió frío y seco, succionando la humedad vital de mi piel. El olor a ozono era abrumador. Entendí que la criatura era una manifestación física del propio archivo defendiéndose de la enmienda. Dejé de examinar el documento y busqué desesperadamente un arma o una barrera. El archivo era un lugar de estudio, no de combate. Agarré una cruz de hierro forjado que se usaba para mantener abiertos los libros más pesados y la arrojé hacia la figura. El hierro golpeó el torso de papel con un sonido seco y la criatura se desintegró por un instante, solo para reformarse inmediatamente, las hojas de papiro y pergamino volviendo a unirse con una fricción susurrante. No podía destruirlo. El archivo era infinito aquí. Mi única defensa era la información. Volví al expediente, sintiendo el aliento frío de la criatura detrás de mí. Si el escape era textual, tenía que reescribir la condición del garante usando el nombre original, el desmemoriado. Pero, ¿dónde? Recorrí el texto en busca de cualquier espacio o laguna. En la página 9, donde se detallaba el juramento del acuerdo, encontré una línea en latín que traducía: la verdad se sella en 1900 será y solo se revela al digno lector. La palabra digno estaba escrita con un tipo de letra ligeramente más grande. Tomé mi bolígrafo y con el corazón latiéndome a 1000, taché la palabra digno y la reemplacé por último. Al hacerlo, la tinta se iluminó con un resplandor dorado momentáneo. El crujido de la criatura detrás de mí se detuvo de golpe. Me giré. La figura de papel se había detenido, inmóvil, mirando el expediente. Su cabeza hecha de pergamino giró lentamente hasta que sus ojos de sombra me miraron directamente. El silencio era más aterrador que el sonido de su avance. Regresé al expediente. La modificación textual había funcionado, pero aún no estaba libre. El expediente seguía esperando ser completado. Las páginas finales, que se suponía que eran la conclusión del acuerdo,
estaban aún sin terminar, esperando la rúbrica del garante actual. Me di cuenta de que si firmaba, el acuerdo se renovaría y quedaría sellado permanentemente como parte del texto. Si no firmaba, el sistema se colapsaría, liberando el caos. Era la trampa final. Fue entonces cuando mi mente, saturada por el conocimiento prohibido, me recordó una pequeña nota a pie de página en el primer tercio del documento, algo sobre la cláusula de disolución por nombramiento. Volví atrás revisando cada página, mi mirada ignorando el terror silencioso del monstruo de papel que me vigilaba. En la página 33, en un pequeño diagrama que describía la jerarquía de las entidades, encontré la nota. La identidad del facilitador está encriptada en la numeración. La revelación del nombre rompe la validez del contrato. El desmemoriado. Si escribía ese nombre en la cláusula 99, el expediente, que se basaba en el olvido, se invalidaría. La presión era inmensa. La criatura de papel dio un paso hacia adelante. Su movimiento fue lento pero definitivo. Abrí el expediente en la página 99, que seguía en blanco. Levanté el bolígrafo. Sabía que si me equivocaba en una sola letra, mi destino sería el a papel eterno. Con la figura de papel a pocos metros, inmóvil pero amenazante, escribí la palabra en griego antiguo, el desmemoriado, en el centro de la página 99, justo debajo de la advertencia de mi predecesor. Lo hice con mayúsculas y presionando el bolígrafo hasta que la punta casi perforó el papiro. En el instante en que terminé la última letra, un pulso de energía recorrió el expediente, tan violento que me arrojó hacia atrás, golpeándome contra un estante. El expediente se elevó por el aire, vibrando furiosamente, y la luz verdosa que emanaba de él se convirtió en un destello cegador de color ámbar. La criatura de papel, al ser bañada por esta luz, comenzó a crujir y a quemarse internamente, las hojas volviéndose ceniza instantáneamente. El monstruo desapareció, succionado por el propio aire de la bóveda, dejando solo un rastro de polvo seco. El expediente cayó al suelo, abierto en la página 99. La palabra «el desmemoriado» había desaparecido. En su lugar, el texto de las páginas anteriores se había reorganizado en una nueva estructura. Ya no era un acuerdo legal, sino una confesión completa y desesperada de el facilitador. El texto ahora admitía que el acuerdo no fue hecho para contener el caos, sino para enmascararlo y alimentarlo lentamente a través del sufrimiento humano. El facilitador no era un negociador, era una facción del caos que se había infiltrado bajo la apariencia de orden. Todo lo que había leído era una mentira elaborada para asegurar su supervivencia. El horror era total y puro. El sistema que se suponía nos protegía era la amenaza. La revelación de la verdad, escrita en el expediente, liberó algo más en la bóveda. No fue un monstruo físico, sino un sonido gutural que resonó desde las esquinas más lejanas, un rugido de frustración y rabia cósmica. La bóveda, con sus miles de documentos sellados, comenzó a actuar. Las estanterías de metal se doblaron lentamente, retorciéndose como si estuvieran sufriendo una presión inimaginable. Los rollos de pergamino comenzaron a desenrollarse por sí solos, flotando en el aire, y la tinta negra de miles de documentos comenzó a gotear, formando charcos viscosos y oscuros en el suelo de mármol. El expediente en el suelo, ahora sin sellos ni marcas, era un simple papiro. Sabía que había roto la protección. El desmemoriado, o lo que fuera que usaba ese nombre, ahora sabía que yo conocía la verdad y había liberado su furia sobre el archivo. Corrí hacia una de las estanterías, colapsadas, buscando una salida de emergencia que sabía que estaba oculta detrás de una pared falsa. Al tocar el mármol, sentí que la roca vibraba bajo la influencia de la ira de el desmemoriado. Detrás de mí, el sonido de las miles de hojas de papel revoloteando se convirtió en un zumbido ensordecedor, como un enjambre de insectos furiosos. Escuché mi nombre pronunciado, no por una boca, sino por el coro de todos los documentos en la sala. Un susurro seco y múltiple. Garante, traidor, te absorbó. Sabía que si me quedaba un segundo más,
Mi conciencia se disolvería y me convertiría en una nota a pie de página en algún oscuro tomo vaticano. Activé el mecanismo de la salida de emergencia oculta, una palanca disimulada bajo una pila de códices falsos. La pared falsa se abrió con un gemido de piedra sobre piedra. Miré hacia atrás por última vez. Los charcos de tinta oscura se estaban elevando del suelo, formando tentáculos viscosos y buscando el expediente. El desmemoriado quería el documento de vuelta. Agarré el papiro final, que era el expediente, ahora ligero e inofensivo, y lo arrojé al centro del charco de tinta. Era un cebo. Los tentáculos de tinta se abalanzaron sobre él, y en el instante en que lo tocaron, el papiro se disolvió en una nube de humo verdoso. El rugido del desmemoriado se intensificó, un grito que destrozó varios de los estantes de la bóveda. Era el sonido de la pérdida de su arma y su registro. Entré en el pasaje de escape y cerré la puerta de mármol detrás de mí con todas mis fuerzas, bloqueándola con una barra de hierro. La barra se dobló casi de inmediato por la presión interna, pero me dio unos segundos de ventaja. El pasaje de escape era un túnel estrecho y claustrofóbico que se suponía conducía a una antigua cripta fuera de los muros del Vaticano. Corrí en la oscuridad, guiado solo por la tenue luz de mi linterna. Mi mente seguía procesando la verdad que había desenterrado. El mal no era una fuerza opuesta, sino un sistema de gestión de la inestabilidad, y yo lo había desestabilizado. Mientras avanzaba, el terror se convirtió en una persecución directa. Sentí que la atmósfera en el túnel cambiaba, volviéndose fangosa y pesada. Escuché un nuevo sonido detrás de mí, algo arrastrándose en la oscuridad. No era la criatura de papel, ni los guardias, era algo más primordial. Apunté mi linterna hacia atrás y vi las sombras moviéndose de forma independiente, fusionándose y tomando formas humanoides provisionales. Eran las manifestaciones del caos que el desmemoriado había mantenido a raya. Al invalidar el acuerdo, yo había permitido que las fuerzas primigenias volvieran a deslizarse en la realidad. El túnel terminó abruptamente en una pared de ladrillos. Era una sección sellada, posiblemente por alguna reestructuración reciente. No tenía salida. Grité de frustración y golpeé la pared con el puño. El sonido resonó en el túnel. Detrás de mí, las sombras habían solidificado su forma y una de ellas comenzó a imitar mi voz, repitiendo mi grito con una burla hueca y multitonal. Sabía que estaban jugando conmigo, que la pared sellada era otra trampa mental. Mi respiración se volvió errática. Me obligué a calmarme. El desmemoriado había usado el conocimiento textual para controlarme. Yo debía usar mi conocimiento recién adquirido para contraatacar. Recordé la confesión final en el expediente. El caos primigenio temía el recuerdo, el acto de nombrar. Me giré hacia las sombras que avanzaban, que ahora llenaban el túnel con un frío absoluto. En lugar de correr o rezar, levanté mi linterna y comencé a nombrar los elementos del acuerdo que había leído. Cláusula de disolución, tributo de mantenimiento, el desmemoriado. Cada palabra que gritaba con convicción hacía que las sombras retrocedieran un paso, contorsionándose como si la luz les quemara. No era la palabra mágica, sino la verdad explícita lo que las hería. Había profanado el secreto y ahora tenía el poder de la revelación. Grité la estructura del acuerdo en la oscuridad, usando el lenguaje técnico del expediente, y cada término actuaba como un escudo psíquico. Las sombras se retiraron momentáneamente, dándome un respiro. Entendí que mi mente, al haber absorbido todo el conocimiento prohibido, se había convertido en el nuevo expediente, y ahora yo era el garante, pero con la capacidad de romper sus términos. Usé una piedra afilada que encontré en el suelo del túnel para grabar en el ladrillo de la pared sellada la cláusula 99 que había escrito el desmemoriado. Era un acto de documentación forzada, asegurando que la verdad persistiera fuera del archivo. Mientras grababa, sentí que la presión del aire se volvía insoportable. Un nuevo sonido, más sutil y mucho más aterrador que el rugido, llenó el túnel. Era una voz. No era el coro de los documentos ni el burlesco eco de las sombras. Era una voz singular, profunda y antigua, que parecía hablar directamente en mi pensamiento.
Has roto mi promesa. El orden es mejor que el... Te olvido. Mira lo que has desatado. La pared de ladrillos frente a mí comenzó a resquebrajarse, pero no hacia afuera. Los ladrillos se movieron hacia adentro, siendo empujados por algo inmenso. Pude ver una oscuridad detrás de la pared que no era la ausencia de luz, sino una negrura absoluta, pulsante y profunda. Era el caos. Sentí su inanición, su deseo de disolver toda forma. El desmemoriado tenía razón en algo. Ese horror primigenio era peor que el mal funcional. Mi acto de revelar la verdad había abierto una grieta en la contención. Me di cuenta de que mi objetivo no era escapar, sino volver a sellar el mundo, sin convertirme en el prisionero del expediente. Volví al punto donde había arrojado el papiro. Los tentáculos de tinta se habían retirado, pero el charco negro persistía. Tomé la barra de hierro que había usado para asegurar la puerta, y recordando la inscripción sobre el juramento en la página 9, grabé sobre el mármol, usando el griego de El Desmemoriado, una nueva línea de código. El garante libera el conocimiento y el conocimiento ahora es la barrera. Al terminar la inscripción, el charco de tinta reaccionó. En lugar de volverse a formar en tentáculos, se contrajo sobre sí mismo, transformándose en una esfera negra y densa, del tamaño de una canica. Esta esfera, al condensarse, absorbió todo el sonido y el frío del túnel. Era la esencia del expediente, ahora concentrada y neutralizada. Agarré la esfera negra. Al tocarla, sentí un torrente de información inundar mi mente. Nombres de garantes anteriores, ubicaciones de otros acuerdos similares dispersos por el mundo, y la certeza absoluta de que el mal nunca muere, solo cambia de forma contractual. Pero ahora, el conocimiento no estaba sellado en papel, estaba en mí, y yo podía elegir no transmitirlo. La esfera me proporcionó la llave para reajustar los términos. La voz de El Desmemoriado se elevó en un último intento. No podrás contenerlo, morirás, y el conocimiento se liberará sin control. Sosteniendo la esfera oscura, sentí una frialdad y una lucidez aterradoras. Había pasado de ser el lector al custodio involuntario de la verdad universal. La esfera no era el expediente, sino la esencia del acuerdo. Mi mente, al haber absorbido la información, se había convertido en el mecanismo de reajuste. Regresé a la bóveda principal. El caos había cesado. Las estanterías estaban retorcidas, el suelo cubierto de tinta seca y polvo de pergamino, pero el silencio había vuelto, un silencio que ahora sentía como mi responsabilidad. Necesitaba un acto final para cerrar la brecha que había abierto. Recordé otra advertencia en las páginas finales sobre la necesidad de un sustrato de fe para mantener cualquier acuerdo estable. El expediente se había aprovechado de la fe de los garantes en la protección de la luz, pero ahora yo no tenía fe en su sistema, tenía la certeza de su fracaso. Usé la esfera negra para tocar una gran Biblia litúrgica abierta en la mesa de catalogación, el libro que usábamos para jurar que mantendríamos el secreto de los archivos. Al tocar el texto sagrado, con la esfera de la verdad prohibida, un rayo de luz blanca y cálida brotó del libro, un contraste violento con el frío de la esfera. Los dos elementos lucharon, la fe contra el conocimiento del pacto. La esfera se agrietó y la luz se intensificó. La lucha duró un instante agónico y luego ambos desaparecieron. No hubo explosión, solo una calma absoluta. El expediente se había consumido y el símbolo de conocimiento había sido neutralizado por el único poder que el desmemoriado no había contabilizado, la fe pura, incluso si era ingenua, de un texto que nunca había albergado el acuerdo. Yo estaba libre del expediente, pero no del conocimiento. Me di cuenta de que el verdadero final del acuerdo era que el garante debía destruir la verdad con un acto de fe. Salí de la bóveda, ahora sintiéndome vacío y anormalmente ligero. La barra de hierro seguía doblada en la entrada del pasaje de emergencia. Al pasar por el pasillo principal, los guardias que me habían perseguido estaban de pie, inmóviles, como si el tiempo se hubiera reiniciado. Sus ojos ya no estaban vidriosos. Eran de nuevo los hombres aburridos y somnolientos que yo conocía. El efecto del desmemoriado sobre ellos había cesado.
Me miraron sin reconocer la urgencia de unos minutos antes. Preguntaron dónde había estado. Dije que había estado abajo, con un problema de humedad en la sección 7. Me dejaron ir. Salí del archivo y del Vaticano a la luz temprana de la mañana. El mundo se veía igual. La gente se movía en sus rutinas normales. Pero para mí, cada rostro llevaba la etiqueta de sacrificio voluntario o ignorancia conveniente. Yo conocía el plano de la Matrix. Ahora, mi miedo es que el conocimiento que llevo en la cabeza no es solo una verdad, sino una semilla. La cláusula 99 no era sobre reescribir, sino sobre asumir la carga para siempre. Han pasado meses desde que pisé por última vez el suelo del archivo apostólico. Mi renuncia fue abrupta, justificada por una crisis nerviosa, lo cual no era del todo falso. Vivo en el anonimato, en una pequeña ciudad costera, lejos de la densa historia y el mármol opresivo de Roma. Pero el mar, con su movimiento eterno y su caos predecible, me recuerda constantemente la verdad que leí. El terror no fue la manifestación física de los monstruos de papel o la tinta viviente. El verdadero horror fue la comprensión de que el sufrimiento humano, el mal que definimos y combatimos, no es una anomalía, sino una variable esencial en un sistema de contención cósmica. La maldad es el precio que se paga por la estabilidad. El expediente fue destruido, su esencia neutralizada por la fe ciega de un texto sagrado. Pero la información no desapareció. Se quedó conmigo. Soy el archivero sin archivo, el depositario de un secreto que desmantela toda esperanza de un final feliz o de una victoria moral definitiva. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, siento una punzada detrás de mi ojo izquierdo, exactamente donde el expediente me había marcado como garante. Es un recuerdo fugaz, una sensación de frío que me atraviesa. Y luego escucho el susurro. Es la voz de el desmemoriado, o tal vez solo la resonancia de las miles de voces de los garantes anteriores que ahora habitan mi conciencia. La voz no me amenaza, ni me ruega, simplemente me recuerda mi nueva función, no como un custodio de papel, sino como un custodio de la memoria. La voz dice, con una calma que hiela la sangre, el conocimiento se ha liberado en ti. Ya no es un contrato, es una profecía. No puedes compartirlo o el caos regresará. Debes vivir con la verdad hasta que encuentres a alguien a quien puedas susurrarle el primer párrafo, alguien dispuesto a aliviarte de la carga y convertirse en el nuevo anfitrión. Me convertí en mi propio expediente. El papiro se fue, pero el terror me acompaña, esperando el momento de la transferencia. Camino por las calles, observando a la gente buscando a mi sucesor, alguien que parezca lo suficientemente curioso, lo suficientemente desesperado para aceptar la verdad de que el mal no se opone a Dios, sino que tiene un acuerdo con Él. Y la única forma de escapar de esta carga es condenar a otro. Esta es mi penitencia. Esta es mi cláusula final. Y el desmemoriado me espera pacientemente, sabiendo que, eventualmente, el miedo a la soledad será mayor que el miedo a la condena ajena. El expediente siempre encuentra un nuevo lector. Siempre.